Hola, hola, raíces del cielo, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y lo siente porque es viernes de Venus, ¿verdad? Llegamos ya al final de la semana y queremos venusear, como decimos aquí en Cielos y Raíces, pero esta Venus no tiene, ahora no viene vestida ni de seda, ni de fiesta, ni tiene ganas de venusear tampoco, porque ella viene vestida de hueso, de temple y de determinación. Es una Venus ejecutiva que aprende el valor del tiempo, que ama cuando construye, cuando persevera, cuando conquista terreno a fuerza de presencia. Ella es feliz cuando escala, cuando se mide con la altura, cuando llega alto sabiendo cuánto costó cada paso. Y la diosa del amor y la atracción está transitando los últimos grados ya de Capricornio, llegando a la cima de la montaña, este punto donde la roca deja de ser camino y se vuelve borde, donde ya no se asciende, se abre el espacio donde se respiran nuevos aires. Y venimos de días donde lo externo no nos ha dado tregua. Básicamente las noticias, los cambios, las señales de que el mundo está en plena reconfiguración. Y no solo estamos viendo eventos, el cuerpo todavía está masticando lo que dejó la última luna llena el 3 de enero. Hechos que sacudieron el campo colectivo, escenas donde no solo se movió el tablero, sino que el tablero mismo fue lanzado a la basura y un nuevo juego comenzó a jugarse. Situaciones que no se procesan en el momento en que ocurren, sino después, cuando el cuerpo empieza a entender lo que la mente todavía no logra ordenar, porque lo emocional reacciona antes que el pensamiento, se aferra a creencias, a viejos mapas, a la ilusión de que tenemos el control, y desde ahí se nubla la percepción, no desde una idea, sino desde algo más grande, una realidad humana que excede cualquier ideología. Este fin de semana cae justo ahí, en la fase de digestión de esa nueva realidad. Y esto es importante porque ahora mismo los nodos de la luna están invertidos. El orden habitual se altera. Entonces no estamos sembrando para luego ver resultados, sino que primero viene el impacto de la lunación, de la luna llena, y después viene el evento. Entonces primero vino la sacudida y después vino la masticación interna. La reorganización de sentido, la decantación emocional, desde donde recién podrán hacer una nueva conciencia. O sea, con esta inversión de los nodos estamos siempre reaccionando primero a la luna llena y después entonces procesando hasta que volvemos a sembrar. Ahora, antes de que Venus cruce este umbral este fin de semana, no solo cambia un tránsito, también cambia un mecanismo, porque venimos de una montaña jerárquica donde todo se sostenía por engranajes y lo que se siente, incluso ahí arriba, es el endurecimiento de un sistema que ya no deja respirar a la red, que ha ido cerrando el paso del flujo, que ha ido empobreciendo los vínculos y secando lo digno, el respiro de la red, la confianza, ¿no? en el sistema, piezas que empujan piezas, presión, peso, estructuras que sostienen por fuerza y por repetición. Eso es Capricornio. Capricornio es eso, es el motor, la máquina, la arquitectura que organiza la realidad a costa de fricción. Pero cuando Venus se prepara para entrar en Acuario, lo que se empieza a anunciar no es otra cima, es otro sistema. De engranajes vamos a pasar entonces ahora a circuitos, a red, de sostén por carga a sostener por conexión. De jerarquías verticales pasamos a redes horizontales, de peso a circulación. Y eso no es una idea, eso es una experiencia corporal, porque se siente en cómo el cuerpo deja de tensarse hacia arriba y empieza a expandirse hacia los lados, en cómo los hombros ya no cargan solos y el pecho busca aire fresco. Es como la energía, como si la energía deja de acumularse en un punto de esfuerzo y comienza a moverse, a repartirse, a encontrar apoyo. Es la musculatura soltando la lógica de aguante, del aguante que tiene Capricornio y entrando en una lógica de intercambio, en redes, en conexión. Y es la respiración dejando de subir ya forzada y empezando a circular ampliamente. Porque es el sistema nervioso entendiendo que no tiene que sostener ya el mundo, que tiene que habitarlo. Eso es lo que hay que hacer, habitar el mundo. Entonces este pulso se mueve justo en ese borde, este fin de semana, cuando el motor viejo empieza a fallar, a cancanear, como decimos nosotros en buen cubano, cuando se traba, se quiebran las piezas y pierde sincronía y otra cosa comienza a activarse en el cuerpo, una nueva vibración. Así que no es fuerza que sostiene la carga, sino la corriente que recorre el circuito. Se siente como un cosquilleo fino en la piel, como un destello del sistema nervioso, como una inquietud creativa, como una electricidad suave que ya no nace del esfuerzo, sino del contacto. El campo eléctrico
no se enciende en un solo centro, más bien empieza a circular y abre nodos desde donde esta nueva conciencia se comparte, se enlaza y se vuelve disponible para el tejido, para la nueva matriz que está en gestación, que hemos estado hablando todos estos últimos 6 meses, ¿no? Yo creo que desde la época el solsticio de verano hemos estado hablando de la nueva matriz. Entonces Venus ahora no tiene más sendero por escalar, porque el suelo firme ya no organiza la experiencia. Y lo que antes sostenía está morfando hacia un borde existencial. Capricornio te lleva a la cumbre. Acuario te muestra que ninguna cumbre puede sostenerse sola. ¿Qué hace un rey allá arriba si no tiene reino, verdad? Arriba, si no hay, cuando llegas arriba, no hay un trono sin entramado. Necesitas el entramado para sostener el trono, porque un rey no puede dominar si no tiene reino. No, si no tiene dominio. Entonces ahí ya no estás mirando la montaña, comienzas a ver constelaciones y en ese borde exacto se termina el esfuerzo y empieza la circulación. Lo que estaba concentrado en una cima comienza a moverse, a conectarse, a intercambiarse. Ya no se trata de sostenerlo todo solo, sino de entrar en red, de dejar que lo vivido empiece a viajar entre vínculos, ideas y frecuencias afines que sostengan lo que ya tiene raíz. Así que Raíces del Cielo, llegamos a un fin de semana que hace mudanza, de esos donde pasan muchas cosas afuera, el mundo se mueve, se sacude, se reconfigura y precisamente por eso adentro hay algo también que no cabe igual. El clima está bajo, sensible, recogido, la luna viene en su tramo final ya, el sol sigue tallando conciencia en Capricornio, pero también en sus últimos grados y el cielo entero parece hablarnos desde un idioma más lento, más interno, más honesto en el cuerpo. Bajo esta luna sagitariana, que es más bien la antesala directa de una luna nueva, se empiezan a mover entonces los mapas internos, la manera en que siempre miraste la vida, las ideas que te dieron sentido y dirección, sistemas de creencias que durante años fueron columna y que ahora se sienten viejos, se sienten desfasados, incapaces de nombrar lo que estás viviendo. Ya no te alcanzan esos sistemas de creencia. Algo del modo en que comprendes el mundo está cambiando. Y cuando eso ocurre, no solo se derrumba de golpe, sino que más bien esto se vuelve obsoleto, se apaga por dentro. El motor se apaga, es como que deja de sostener por dentro. Así que por eso, en medio de todo este movimiento externo, este fin de semana abre un territorio más sutil que nos permite un nuevo eje de alineamiento interno, mientras el pasaje está cambiando afuera. No es un llamado a grandes gestos, sino a microajustes de conciencia que nos preparan para la próxima lunación el domingo. A notar que ya no responde igual en ti, a quedarte presente mientras algo se reacomoda internamente sin pedirte discurso ni conclusiones, a sostener el centro mientras todo se mueve y se reacomoda afuera. Y sobre todo a prepararnos para la nueva siembra del domingo con la luna nueva en Capricornio a 28 grados. Este grado de 28 es un grado de maestría, de culminación consciente, donde lo digerido ahora pide forma, pide encarnarse, pide bajar a la realidad como gesto concreto, decisión sobria, paso posible. Es un umbral donde lo caminado deja de ser solo proceso interno y empieza a exigir manifestación. El Sol continúa su travesía por Capricornio en su tercer decanato bajo una conciencia que afina, que depura y ordena. Durante estos días sigue transitando el Duat de Escorpio, iluminando procesos de limpieza profunda, una necesidad de honestidad cruda y un reacomodo de poder personal. Ya hacia la noche del sábado, entonces comienza a sentirse el cambio hacia el Duat de Sagitario, como si después de limpiar y ordenar el alma empezara a abrirse campo, un nuevo sentido, una nueva visión más amplia y un aire distinto para respirar en la cima de la montaña. Así que el Sol no trabaja en la superficie, trabaja en lo que sostiene, en hábitos, en límites, en lealtades internas, en compromisos emocionales. Se puede sentir como una necesidad de sobriedad, de realismo, de orden interno y al mismo tiempo como la preparación silenciosa de una nueva orientación. La luna atraviesa sus últimos días de ciclo, es una luna vieja, una energía de cierre, de vaciamiento, de decantación que favorece terminar, soltar, simplificar, descansar más, escuchar más, hablar menos. No es una fase para empujar procesos, sino para dejar que se acomoden solos.
El cuerpo sabe cómo cerrar cuando no lo interrumpimos, así que deja que tu cuerpo te guíe. Presta la atención a tu cuerpo. Así que vamos a abrir la bóveda celeste a ver qué nos trae este cielo para el fin de semana. Vamos a cubrir solamente los tránsitos de viernes y sábado, puesto que el domingo lo cubriremos en ecos de luna. Así que abrimos este mapa recordando que las horas están dadas en horario del este y ajusten para sus localidades donde quiera que se encuentren en el planeta. ¿Sí? Allá vamos. Este viernes abre con una luna menguante en Sagitario con apenas 4.7 de iluminación, 27.5 días de edad. Es la parte ya final del ciclo donde la conciencia no empuja nada, más bien suelta. En Sagitario, esa soltura pasa por las creencias, los rituales, las historias que nos contamos, las tradiciones, por los mitos que nos han sostenido durante mucho tiempo, la manera en que le damos sentido a lo que vivimos, en que encontramos propósito en lo que hacemos. Hay algo que ya no convence igual, algo que está perdiendo fuerza porque ha dejado de resonar con alguna parte de tu ser. El cuerpo puede sentirse más cansado, más sensible, emocionalmente hay nostalgia, distancia, ganas de espacio interno. Puede aparecer también una sensación de pérdida, como si estuvieras dejando ir algo que fue tuyo, una identidad, una manera de sentir, un rol interno, un relato con el que te reconocías siempre. Hay un cierto duelo en el aire, no siempre tiene nombre, pero pesa y el peso se siente. Y hay densidad porque toda esta energía capricorniana, todos estos planetas concentrados en Capricornio están cargando el campo energético de gravedad, de peso interno, ¿no? Esa es la densidad que se suma, ¿no? a todo este clímax. Capricornio carga el campo energético de esta gravedad, de peso interno, de realismo crudo, ¿no? Y eso puede vivirse como pesimismo también. Hay pesimismo como una visión oscura, como tendencia a ver primero todo aquello que falta, lo que no funciona, lo que duele. Y esto no es que sea precisamente negatividad vacía, pero es la conciencia haciendo inventario, intentando darle forma y sentido a todo lo que ha estado absorbiendo. Esta saturación que estamos viviendo también con Neptuno en Piscis, estamos llegando a esta saturación que se hace evidente, nos sentimos saturados. Y a veces este proceso se manifiesta como el aflojamiento de ideas, marcos de interpretación, maneras de pararte ante la vida que durante mucho tiempo te dieron coherencia y dirección y que ahora ya no logran contener lo que estás viviendo. Psíquicamente es un terreno fértil para sueños, recuerdos, comprensiones que no vienen con argumentos. Neptuno está en sus últimos minutos de Piscis y esto se siente como un océano que se retira y lo que se va no se va haciendo ruido, pero va dejando huella lenta. Se siente la huella. El primer tránsito del día ocurre apenas en la madrugada a la 1:17 a.m. cuando la luna en Sagitario se cruza en cuadratura con Saturno en Piscis a 27 grados con 13 minutos y es un contacto que baja el clima interno, trae sobriedad emocional, percepción de límites, una sensación de realidad que no se puede esquivar. Puede sentirse como cansancio del alma, como si algo por dentro dijera hasta aquí. Puede manifestarse como tristeza, pero una tristeza distinta, más sobria, más quieta, donde hay madurez queriendo permear el campo energético. Un peso sutil que no es solo la pena, pero es conciencia tocando hueso, reorganizando valores, pidiendo otro nivel de responsabilidad interna. Un momento espejo para reconocer donde ya no se puede sostener una narrativa, una fe, una postura interna de la misma manera. Hay una sensación corporal posible, los hombros más cargados, la respiración más lenta, la necesidad de recogimiento, de silencio, de pausa. Poco después, a la 1:29 a.m., Mercurio en Capricornio forma cuadratura con Quirón en Aries a 22 grados con 41 minutos. Y eso importa por dos razones. Primero, porque Mercurio está en Capricornio, subiendo la misma montaña que Venus, Marte y el Sol. Y pronto, la Luna. Así que los procesos mentales están buscando coherencia, estructura, responsabilidad, realidad verificable. Segundo, porque Mercurio ya volvió a estar dentro de las bandas, porque Mercurio venía fuera de bandas hasta ayer y esa simple diferencia se siente.
porque la mente deja de rebotar en extremos y comienza un retorno hacia la coherencia y la lógica. Aún así, esta cuadratura de Quirón con Mercurio está tocando fibras muy sensibles y se activa con fuerza ese choque identitario que hemos venido nombrando. No solo duele lo que dice, sino también duele lo que se pone en cuestión, porque las palabras están rozando dolores antiguos y lo que pensamos puede sentirse personal, aunque no lo sea, porque no se está discutiendo una idea, se está tocando una manera de ser, una manera de reconocerte, una manera de pararte ante la vida. Así que esto puede sentirse como si algo que creías propio, natural o incuestionables, entonces está entrando en crisis. Tal vez te descubras reaccionando antes de pensar, defendiendo algo sin saber bien qué es lo que estás defendiendo, sintiendo que una frase, una noticia, un recuerdo te toca más hondo de lo esperado, como si no estuviera en juego una opinión, sino un pedazo de identidad. Es más que una opinión, hay un pedazo de identidad que está en juego. Como si algo en ti se moviera cuando el relato que te sostenía deja de encajar y puede aparecer una sensación de nudo en el pecho, estómago reactivo, de calor que sube, de tensión en mandíbula o garganta. Así que luego a las 2 y 3 a.m. la luna en Sagitario entra en coincuncio con Urano en Tauro a 27 grados con 36 minutos y te sobrecoge un desajuste emocional, nervioso, sutil, una incomodidad interna, algo pide reacomodo. Puede estallar algo sorprendentemente, algo emocional se incendió por dentro. Puede sentirse en las piernas se ponen inquietas, microtensiones o sueños interrumpidos. Y es posible que buena parte de todo esto esté ocurriendo los primeros tránsitos mientras estamos dormidos, sobre todo para quienes están en la costa del este, por supuesto. Pero que suceda de madrugada no significa que no estemos atravesando estos tránsitos, esta energía, lo que estamos absorbiendo. Igualmente lo estamos absorbiendo en el campo energético y esto se puede manifestar a través de sueños intensos, de pesadillas, de recuerdos que regresan y que se acomodan en un entendimiento nuevo, despertares súbitos con una sensación difícil de nombrar, como si algo se moviera por dentro antes de que tengamos palabras para decir qué es lo que se está moviendo. Ya al amanecer, a las 6 y 19 a.m., la luna en Sagitario forma cuadratura con Neptuno en Piscis a 29 grados con 45 minutos y las emociones en este punto se nos vuelven permeables. Puede sentirse un cansancio psíquico, una nostalgia sin causa aparente. Es un grado final de cierre, de disolución. Aquí se afinan los velos. Y hay algo más, porque esta es la última vez que veremos a la luna en Sagitario cuadrando a Neptuno en Piscis por los últimos 165 años, porque Neptuno se prepara para reingresar en Aries el día 26 y es un contacto ya de despedida, un último cruce entre sentido y océano, entre creencia y disolución, y uno por uno todos estos planetas se van a estar despidiendo de Neptuno hasta que ya Neptuno entra el grado 26. Este pasaje tiene un peso simbólico profundo porque es como si algo en nosotros fuera llevado suavemente hacia la corriente para ser entregado. Viejas emociones, viejas narrativas, formas de sentir y de entender la vida que durante mucho tiempo nos dieron orientación, ahora están buscando disolverse. Esto puede doler, puede sentirse como una pérdida, pero junto a ese duelo hay una comprensión lúcida, algo sabe que ya no puede seguir siendo sostenido. Y esto no es una rendición vacía, esto es soltura consciente. Es permitir que lo que fue verdadero en otro momento vuelva al océano de donde nació, para que el campo interno quede libre para otra forma de habitarnos. Así que puedes permitir sentir sin entender, puedes sentirse en el cuerpo con los ojos pesados, el cuerpo blando, la necesidad de silencio. Después de este contacto, la luna queda void of course, o sea, queda vacía de curso, y a las 6 y 47 a.m. entra en Capricornio. Y la emoción baja al hueso. Se busca estructura, contención, orden. El día sigue con un tono más sobrio, más concreto, más orientado a sostener lo que se movió por dentro. Este viernes no solo concluye un día más, sino que también es un día de cierres. Cierra capas, cierra relatos, cierra identificaciones que ya no sostienen el presente. Es un día para cerrar, perdonar, simplificar, dejar ir una historia interna con gratitud y con verdad. Este viernes invita a terminar bien algo invisible para que el cuerpo y el campo entonces nos quede más liviano
de cara al umbral que se abre mañana sábado. Ahora el sábado, el día de Saturno, amanecemos con la luna menguante con un 0.5 ya por ciento de iluminación, 1.5 y 28.5 días de edad, ya casi estamos ahí en el umbral de la luna nueva, y nuestra diosa de las mareas amanece en Capricornio ya. Son los últimos latidos del ciclo. Hay una fase de vaciamiento, de cierre fino, de preparación silenciosa. En Capricornio se vive con sobriedad, una sobriedad emocional, la necesidad de orden interno y aceptación de límites. Es una luna madura que contiene las emociones como ninguna otra, que sabe sostener sin derramar, recoger sin reprimir, dar forma al sentir para que no se pierda en el exceso. El cuerpo pide descanso, estructura, gestos simples. Emocionalmente hay reserva y menor tolerancia al ruido. Psíquicamente es un territorio de balance y aceptación. La mente baja el volumen y deja de pelear con lo que es. Hay menos impulso a explicar y más disposición a integrar. Hay pensamientos que se reordenan solos, recuerdos que encuentran su lugar, emociones que ya no piden reacción sino asiento. No es resignación, es comprensión encarnada. En la psiquis es como si la psiquis estuviera acomodando lo vivido para que no siga circulando como ruido, sino como una experiencia que ya en este momento es digerida, ya ha sido digerida. Y esto nos está preparando ya para la nueva siembra. Así que de madrugada a las 3:33 am, Venus en Capricornio forma sextil con Neptuno en Piscis a 29 grados con 45 minutos. Y este es un aspecto de culminación. Venus está en los últimos grados de Capricornio y Neptuno en los últimos grados de Piscis. Dos energías agotando un lenguaje, cerrando una manera de amar, de desear y de idealizar. Aquí se abre un campo sensible, pero también crepuscular. Hay afectos suaves, hay nostalgia dulce, hay inspiración que brota desde lo que se está despidiendo. Es un último diálogo entre forma y disolución antes de que Venus cambie de tono y Neptuno cambie de era. A las 5:41 am, el Sol en Capricornio hace sextil a Saturno en Piscis a 27 grados con 18 minutos y aquí se activa una alianza profunda entre conciencia y madurez. Esto no es empuje, esto es sostén. Hay una fuerza interna que no necesita imponerse porque ya se asentó. Esto puede sentirse como una claridad silenciosa sobre procesos que vienen de lejos, como una comprensión que no pide explicación, como la capacidad de permanecer entero en medio de todo lo que se está transformando. Saturno en Piscis no endurece, estructura más bien lo sensible. Así que le da contorno al sentir, le pone suelo a lo invisible. Este aspecto habla de aprender a habitar lo que duele, lo que cambia y lo que se cierra sin quebrarse, sin huir, sin dramatizar. Habla de una autoridad interna que se reorganiza, de un adulto interior que empieza a tomar el timón. Y hay algo más, porque también esta energía es energía de cierre. Saturno se prepara para reingresar en Aries el 13 de febrero y lo que marca el final de un ciclo de casi 30 años. Y eso vuelve este encuentro con el Sol especialmente significativo porque es una de las últimas veces que la conciencia capricorniana dialoga con Saturno desde Piscis antes de que esa escuela ya cierre. Así que se siente como una culminación, como una cosecha, como balance de una etapa larga donde se aprendió a sostener lo sensible, a madurar emocionalmente, a darle forma a lo intangible. Algo del viejo Saturno se despide aquí. Así que tal vez te descubras reconociendo que hay decisiones que ya se tomaron por dentro, aunque la vida exterior todavía no te haya movido desde tus expectativas, pero hay algo en ti que ya sabe que no hay vuelta atrás. Esto se puede sentir con la columna más firme, con la respiración más amplia en el pecho, una sensación de eje, de sostenerte en pie dentro de ti mismo. Luego de este aspecto, en un punto de quiebre, prácticamente a las 7:43 am, Venus entra en Acuario. Y la diosa cambia de vestuario, deja atrás la roca, el hueso, la escalada y aparece vestida de aire eléctrico, verde aqua fluorescente, destellos metálicos, texturas imposibles, el cabello recogido en moños raros, geométricos, como antenas que buscan sintonizar un nuevo campo, ¿verdad? Y hay chispas sutiles recorriéndole la piel,
Esta Venus anda encendida, ella vibra impregnada de algo nuevo, ella se adelanta como un pulso que llega antes para anunciar el clima que viene. Venus entra en Acuario antes de la luna nueva. Ella es como si ella quisiera abrir el espacio antes de que llegue lo nuevo, como quien activa el campo antes de que empiece a circular la energía del futuro. Y hay un detalle celeste que vale la pena recordar, sobre todo para quienes se perdieron el episodio de la semana pasada. Esta Venus vespertina no aparece de la nada, ella viene de un tramo de ocultación. A inicios de enero, Venus, el día 6, Venus pasó por su conjunción superior con el Sol y quedó del otro lado del astro, o sea, tragada por el resplandor del Sol. En esos días también Marte se acercó a su propia conjunción con el Sol por un rato. Ambos quedaron invisibles en nuestros ojos. No porque no existan, por supuesto, ellos están ahí, pero es porque estaban demasiado cerca del centro solar y entonces el Sol, el resplandor del Sol no los deja ver. Y entonces eso en astrología mundana suele leerse como que mientras el cielo, no está mostrando estos astros, el mundo más bien, mientras el cielo no está mostrando a ninguno de los dos, el mundo está negociando, pero está negociando fuera de la vista pública. Hay negociaciones de fondo que están pasando detrás de bastidores, como se dice. Nosotros no los estamos viendo. Hay acuerdos que se tejen en silencio, decisiones que se firman sin cámara, hay conversaciones que pasan por debajo de la mesa. Pero ya cuando Venus está naciendo como estrella vespertina y se comienza a dejar ver, entonces ya estos acuerdos salen a la luz. Y lo mismo pasa con Marte. Venus está saliendo ahora, Marte sale a la vista la semana que viene. Lunes, martes, por ahí más o menos comienza a salir Marte a la vista. Entonces ya vamos a comenzar a ver nuevos acuerdos que ya van a salir a la luz y se van a comenzar a saber públicamente. Ahora, Venus está naciendo como estrella vespertina, entonces ahora, cuando ya se comienza a ver, ella se comienza a ver hoy, pero hay algo curioso y profundamente simbólico porque ella no esperó a la tarde. No esperó a la tarde para dejarse ver. Esto es simbólico. Sus primeras apariciones han sido al amanecer, muy bajita, como un destello fuera de horario, porque cuando Venus sale del corazón del Sol todavía no ha tomado del todo su lugar en el cielo, ¿verdad? Es como se asoma brevemente en la franja del alba, así, ¿no? Como si lo nuevo no pudiera esperar, como si una visión distinta se filtrara antes de que el turno esté oficialmente abierto, por decirlo así. Y entonces desde ahí, Venus empieza su recorrido al atardecer como una estrella vespertina. Así que todavía puede estar bajita, porque está en sus comienzos de dejarse ver, pero te puede costar verla un poquito al principio, pero el símbolo es muy potente, porque es como que lo que estuvo pactándose desde la invisibilidad empieza a buscar la luz. Lo venusino, todo aquello relacionado con Venus, los valores, las alianzas, los convenios, las finanzas, la estética, la diplomacia, los vínculos, todo esto vuelve a ponerse en escena. Y lo que vemos es que en estas 2 semanas no solo se han tejido acuerdos nuevos, sino también se han roto acuerdos viejos. Por ejemplo, en días recientes Estados Unidos anunció su salida de decenas de organismos internacionales. O sea, ese tipo de movimiento tiene firma de ruptura de pacto y cambio de tablero total. Así que este ingreso de Venus en Acuario, con Venus volviendo a mostrarse, propone algo más grande que cambiar de gusto. Esto propone una nueva visión para compartir, una nueva forma de relacionarnos con el futuro y también la revelación gradual de lo que se venía moviendo por fuera de la vista nuestra. Y aquí vale la pena hacer una pausa más larga, porque este cielo no está hablando solo de historias personales, este cielo está tocando patrones de época. Aquí estamos repitiendo historia. Si eres nuevo en el canal y no vistes lo que se abrió en abril, te dejo un hilo vivo para que puedas entrar en este pulso desde su raíz. En abril del 25 trabajamos la gran cruz fija en una secuencia de 3 partes y luego 2 pulsos donde ese patrón se encarnó en lo colectivo. Hicimos la secuencia de la cruz fija
parte 1, parte 2, parte 3 y 2 pulsos claves en esos días, cruz fija y también altares caídos. Esto no es obligatorio haberlos visto para sentir este momento, pero como quiera les voy a dejar de todas maneras los enlaces en la descripción para aquellos que no lo vieron, porque recién empezábamos el canal, así que no teníamos muchos suscriptores todavía. Son bastante corticos porque el canal estaba en sus comienzos, como les decía, y estábamos probando aún las aguas y hacíamos todavía bien corticos los episodios, pero basta con saber que algo empezó a moverse ahí y que lo que hoy se despliega con Venus volviéndose visible y Plutón otra vez en grado 3 de Acuario es continuación de este mismo pulso, porque Plutón se encontraba a grado 3 de Acuario en ese momento y luego retrocedió y ahora regresó otra vez a grado 3. Vale recordar también un poco de historia, porque la astrología siempre mira el pasado para identificar los patrones que se repiten en el presente. Y cuando miramos hacia atrás y retomamos como referencia el acta de supremacía el 1 de marzo de 1534, en aquel momento en que Inglaterra rompe formalmente con Roma, encontramos un cielo que resuena de forma inquietante. Inquietante. Voy a mostrarles la imagen para que lo vean. Ok, bueno, para que entiendan el diagrama que les estoy mostrando, la carta de afuera es la carta de 1534 que les estoy hablando y la carta de adentro es la carta actual. Hasta el día de hoy mismo, cuando estoy grabando esto, que es el día antes de ponerlo del viernes, o sea, el jueves. Pero estas energías, como son energías tan grandes, pues no importa, no se va a mover mucho lo que les estoy queriendo mostrar. Lo primero, la primera imagen que van a ver es que van a ver a Pluto, o sea, voy a ir por orden de jerarquía, van a ver a Pluto en grado 3, ¿verdad? En la carta de 1534, que es la que está afuera, y van a ver en la del medio, en la que está dentro, Pluto a grado 3 también, en Acuario, ¿no? En Acuario. Ahora, la segunda carta que les voy a mostrar, la segunda imagen, vamos a ver entonces ahora a Neptuno. Neptuno está a grado 29. O sea, estamos en un grado, aquí estamos parados en una historia que se repite, que repite patrones, pero obviamente no estamos situados en el mismo punto, pero en muchos, o sea, los grandes jugadores, como siempre les digo, que están jugando, sí están en lugares muy, muy parecidos. O sea, como ven aquí, en esta segunda imagen, Neptuno está en la carta de afuera a 29 grados, casi igual, 43 minutos, y el Neptuno de adentro está a 29 grados con 44 minutos. Estamos prácticamente en el mismo, ¿no? En el mismo punto. Ahora, la próxima carta que les voy a mostrar, la próxima imagen, van a ver que aquí vamos a hablar entonces ahora un poquitico más porque vamos a ampliar el escenario. Aquí vamos a encontrar, en la carta de afuera, vamos a ver que Saturno está a grado 18. 18 está encima de Júpiter en esta carta que tenemos hoy día. En el 1534 se muestra a grado 18, en la de ahora está a 19 grados. O sea que está encima de esta conjunción. Recuerden que Júpiter está retrógrado en este momento. Pero ¿quién está al lado de Saturno en aquel momento? En aquel momento estaba Urano al lado de Saturno. Les recuerdo que en aquella época Plutón y Urano ni Neptuno habían sido descubiertos todavía. O sea que esto no se sabía todavía en aquel momento. Pero hoy en día sí se sabe y se puede buscar su posición aunque hayan pasado todo este tiempo. Anyways, la cosa curiosa que veo es Urano a grado 13 de Cáncer, que es el grado del Sol de la Carta de los Estados Unidos. O sea, aquí hubo una semilla que se sembró en esta carta, que fue lo que hizo 50, 70, 100 años más tarde la migración hacia nuevas tierras en busca de libertad. Es increíble la astrología como habla, es increíble, es fascinante. Entonces, la otra cosa que vemos aquí interesante es que en aquel momento estaba
Saturno y Júpiter estaban en oposición en aquel momento, ¿verdad? Y ahora no los encontramos en oposición, pero sí encontramos a Júpiter en oposición a todos estos planetas en Capricornio. Esto está hablando también de la matriz y los patrones que le he estado hablando, que comenzamos a hablar en el verano. O sea, es importante para la sociedad tener matriz y patrones. Eso lo tenemos a nivel individual y eso existe en todo el cosmos. Los patrones son necesarios, la matriz es necesaria. O sea, todo el mundo dice salirse de la matriz. Es imposible, señores. La matriz no nos podemos salir de la matriz nunca, porque la matriz nos contiene y nos gesta. O sea, lo que sí podemos hacer es transformar la matriz. Nos transformamos nosotros mismos y vamos transformando la matriz junto con nuestra transformación. Ahora, la otra cosa que quería mostrarles, Venus. Venus va a estar en conjunción ya pronto, creo que el martes, con Plutón. Va a hacer conjunción con Plutón. Venus en la carta del 1534 se encontraba a 5 grados de Tauro. Tauro haciendo una cuadratura, estaban haciendo ambos una cuadratura, Plutón y Venus, en ese momento. Ahora quien está en Tauro, en la carta de adentro van a ver que quien está en Tauro es Urano, y Urano se encuentra en Tauro. O sea, Urano es quien está encima de estos recursos ahora mismo, mientras que en aquel momento era Venus la que estaba en su lugar, en su dominio, en los recursos. Quiere decir que esto también se está hablando aquí de recursos compartidos, de compartir recursos, y ahora se está hablando también de recursos tecnológicos, que es lo que rige ahora Urano. Ahora recordemos también que Capricornio y Acuario son regidos tradicionalmente por Saturno. O sea, en la astrología moderna estamos hablando de que Saturno es quien rige Capricornio y Acuario es regido por Urano. Pero en la astrología tradicional, Saturno rige a los dos. ¿Ok? Y quería hacerle ver también esta relación increíble entre las dos cartas. O sea, hay una búsqueda de recursos, hay búsqueda de libertad implícita en todo esto. Es necesario que las masas estén envueltas, porque aquí está Neptuno, Plutón nuevamente a grado 3 de Acuario, como si esto fuera algo verdaderamente relevante, este grado 3. Y luego tenemos entonces a Neptuno en grado 29, también nuevamente disolviendo todo. Este disolvente está exactamente a grado 29. O sea, aquí se repite algo en esta historia y está involucrado los dos hemisferios, y no hay duda de eso. La historia se repite, señores. La astrología es increíble. O sea, el marco histórico en aquel momento era Roma. Básicamente Inglaterra estaba rompiendo formalmente con Roma y encontramos un cielo que resuena de forma inquietante, igual. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. En esa carta Plutón estaba también en ese mismo grado 3 de Acuario, y es el mismo grado que está ocupando ahora mismo, que activó la gran cruz fija cuando el mundo presenció la caída de la figura espiritual global, como la muerte del Papa, ¿verdad? Del Papa Francisco en abril del año pasado, que de eso se tratan esos pulsos que hablé esos días. O sea, hay grados que funcionan como bisagras históricas, aparentemente, y este es uno de ellos. Este grado 3 de Acuario se repite como un sello en momentos donde no se ajusta un sistema. Es como si se redefine una época completa, una nueva bisagra de la historia, un nuevo capítulo, un nuevo libro. Cuando Plutón pasa por aquí, no se mueven solo procesos individuales, se están moviendo cimientos de la civilización. Y en aquel momento, Venus y Plutón, como les decía, también estaban activados en signos fijos. Estaban hablando de reconfiguraciones profundas en los pactos, en los valores, en las lealtades. Urano, que es el arquetipo de la libertad, como les decía, se encontraba a grado 13 de Cáncer, el mismo grado que más tarde se va a convertir en el Sol de los Estados Unidos. Y esa chispa de independencia que entonces se estaba moviendo como una ruptura religiosa y política, siglos después se encarnaría como una identidad nacional.
La libertad no apareció de la nada, se estaba gestando en esos cielos. También entonces Saturno estaba ocupando, como les decía, un grado que hoy vuelve a ser activado, ahora por Júpiter retrógrado. O sea, es importante entender cómo funcionan estos dos, Saturno y Júpiter, que son los grandes reguladores sociales. La expansión y la contracción, la ley y sentido, la estructura y la fe colectiva. Cuando estos grados se reactivan, no suelen hablar de estados de ánimo, están hablando de arquitectura del mundo, de cómo se ordenan las sociedades, de qué pactos sostienen la convivencia, de qué historias sostienen el poder. En el siglo XVI Roma era un eje de ese movimiento. Y hoy también vemos símbolos de reordenamiento espiritual y político. Hay cambios de liderazgo, hay caídas de figuras, nuevas autoridades que van a emerger. Y obviamente no son los mismos actores, no es el mismo escenario, pero el patrón es reconocible. La ruptura de viejos acuerdos, de gestación de otros nuevos y una tensión clara entre soberanía, creencias y poder. Por eso este tramo de Venus no es nada menor. Este tramo de Venus es pacto, es valor, es acuerdo, es lo que una cultura ama, protege y hace legítimo. Y ahora Venus entra en Acuario mientras se vuelve visible y se dirige hacia Plutón. Y esto habla de una etapa donde los contratos externos o internos se transforman desde la raíz, donde lo que se estaba diciendo en la sombra empieza a mostrarse, donde viejas lealtades se caen y dejan y nuevas afinidades comienzan a organizar el campo. Entonces, esto no es historia antigua, esto es un pulso que se repite. Y de eso se trata la astrología, ¿verdad? De reconocer los patrones cuando regresan, aunque el escenario no sea el mismo. Cada vez que regresan lo hacen pidiendo conciencia y pidiendo más, pidiendo algo más. Hay una necesidad de responsabilidad. Es una responsabilidad que no es delegada ni proyectada, sino responsabilidad individual y colectiva. Porque en estos tránsitos de era no hay espectadores. Cada elección personal se vuelve un ladrillo de un orden mayor. Cada valor que sostendremos va a alimentar un modelo del nuevo mundo. Los cambios de era ahora, en este momento, no lo van a hacer los gobiernos solamente, ni las iglesias, ni las instituciones. Lo van a hacer las personas, lo vamos a hacer nosotros, a través de sus decisiones, a través de nuestras decisiones, los valores, los acuerdos cotidianos. Somos nosotros quienes ahora vamos a construir el mundo nuevo. Y quizás eso es en esencia lo que empieza a traer esta nueva luna y esta nueva era. Una red que deja de esperar órdenes y empieza a asumirse responsable. No como una masa caótica, revuelta, infantil, sino como un entramado vivo, maduro y consciente. Una autoridad que ya no necesita imponerse desde arriba porque ha sido incorporada por dentro. Una autoridad interna que se vuelve sostenible, habitable, respirable, como una práctica cotidiana, como eliges, como hablas, como te vinculas, como cuidas, como sostienes. Desde ahí se empieza a dibujar entonces un nuevo mapa. Un mapa que se va trazando desde miles de centros conscientes que aprenden a coordinarse sin perder su eje y entonces hacen un proceso sostenible. De hecho, ese mismo patrón lo tocamos cuando se formó la Gran Cruz Fija en abril y el mundo amaneció con la noticia de la caída de la figura espiritual del Papa Francisco. Porque aquellos días estábamos hablando de los altares que se vaciaban, de estructuras que ya no se sostenían, de un silencio espeso cayendo entre símbolos de fe y de poder, que no era solamente un evento, esto era una señal. Y lo que ahora se despliega con Venus volviéndose visible continúa esa misma narrativa. El derrumbe de viejos pactos, la reconfiguración de lealtades, la búsqueda de nuevas formas de autoridad interna y colectiva. Lo que entonces se sintió como una presión ahora empieza a mostrarse como una reorganización interna. Y esta Venus deja de construir desde el peso y empieza a vincular desde la resonancia. Ella empieza a moverse por afinidad, por frecuencia, por visión compartida. Ella usa lo que se estructuró en Capricornio para tejer conexión. Se vuelve más mental, más curiosa, más elemental, más experimental.
Le interesan las ideas que despiertan, las personas que amplían el campo, los encuentros que abren futuro. Y además esta Venus no camina sola, porque esta Venus, como les decía, va camino a encontrarse con Plutón en Acuario. Y eso le da a su entrada un tono iniciático. No es solo un cambio de gusto o de vínculos, es una transformación del deseo, una metamorfosis en la manera de amar, de valorar, de elegir. Es una Venus que empieza a tantear un territorio donde los lazos ya no se avanzan en posesión ni en deber, sino en verdad interna, en afinidad de conciencia y poder compartido. Entonces puede sentirse como una necesidad de aire nuevo, de conversaciones distintas, de relaciones donde puedas ser más auténtico, de comenzar a buscar tribu, una nueva tribu que sostenga nuevos intereses y visión compartida de futuro, como si el corazón empezara a adelantarse a un futuro que todavía no termina de tomar forma, pero que ya se siente el llamado. Ahora, al filo del mediodía, a las 11:57, 59 am, el Sol en Capricornio forma trígono con Urano a un retrógrado en Tauro a 27 grados con 36 minutos. Hay ajustes prácticos, soluciones inesperadas, pero aplicables. Hay alivio emocional que se siente en el cuerpo. Se puede sentir una soltura en el cuello, en la espalda, la sensación de que una energía emocional se reordena. Ya desde la noche a las 8:14 p.m, la luna en Capricornio se opone a Júpiter en Cáncer en 19 grados con 4 minutos y este eje toca un nervio muy antiguo, una estructura y una matriz, la forma y la nutrición, la ley y la pertenencia. Se amplifican emociones, pero no de forma caótica, como si el campo interno buscara congruencia entre lo que sostienes y lo que te sostiene a ti. Entonces, Capricornio pide responsabilidad, coherencia, madurez. Cáncer recuerda la necesidad de abrigo, de vínculos, de lugar donde ser humano sin armadura. Aquí se activa una memoria profunda del eje Capricornio-Cáncer. Patrones de autoridad, de familia, de organización de la vida, buscando reacomodarse. No es solo tensión entre deber y cuidado, es la pregunta de fondo sobre qué tipo de estructura puedes realmente nutrir y qué tipo de nutrición puede volverse madura sin perder ternura. Así que puede observarse cómo te eliges, desde dónde te eliges y dónde te contienes. Y más allá de entenderlo, permitirte sentirlo. Porque esto puede manifestarse en el cuerpo como un cansancio localizado, como nudos suaves en el estómago, la respiración que está buscando profundidad y pecho sensible, cambios de apetito, necesidad de calor humano, o al contrario, puede ser que lo que sientas es recogimiento, necesidad de recogerte. El cuerpo es el que está terminando de acomodar lo vivido, así que obsérvalo y hazle caso, deja que te guíe. El sábado es un día para evitar el cierre, para dejar que la piel se ajuste a lo nuevo sin empujarla, para ordenar sin prisa, limpiar sin castigo, cerrar pendientes como quien dobla una ropa que ya fue usada. Es un día para permitir que una nueva orientación interna empiece a insinuarse como una sensación concreta de eje interno. Y bueno, te invito a que elijas un gesto concreto de cierre que involucre el cuerpo, o sea, mover objetos, ordenar un espacio, terminar algo con las manos, limpiar, regalar, soltar. Acompáñalo con un descanso consciente, baja el volumen de los estímulos, toma agua, respira más lento, observa qué historia interna se va apagando sola, sin empujarla. Y hay finales que no hacen ruido, solo se acomodan suavemente y si el cuerpo los reconoce ya están cumplidos. Así que si hay algo que se está apagando, una era completa está al borde del cierre. Un modo de organizar la vida, el poder, los vínculos, las creencias está llegando a su punto de agotamiento. Y esto trae duelo, trae incertidumbre, trae vértigo, pero también trae algo que no siempre sabemos reconocer y es autoría. Porque este cielo nos está devolviendo el pulso creativo a nosotros. Lo que nazca de esta debacle no está aún escrito. Esto se está escribiendo a medida que se va rompiendo todo y va renaciendo lo nuevo. Esto no lo decide un planeta, no lo dicta una élite, no lo resuelve una institución. Esto se escribe en cómo elegimos, en cómo nos vinculamos de ahora en adelante, en qué sostenemos, en qué legitimizamos, en lo que hacemos circular por la red humana de la que formamos parte.
Porque cuando los sistemas caen, lo único que queda en pie es la conciencia con la que cada quien decide qué poner en su lugar. Y quizás esa sea la verdadera iniciación de este tiempo. Dejar de esperar que el mundo cambie y empezar a reconocer que somos nosotros quienes los estamos escribiendo. Así que Raíces del Cielo, si eres nuevo en el canal, si este espacio te acompaña, si estos pulsos te sirven para leer tu momento, guiarte, sostener tus procesos, suscríbete al canal. Suscríbete al canal, es una forma muy concreta de apoyar este trabajo. Estamos caminando hacia la meta de 1000 suscriptores y cada suscripción es como poner una piedra más en este templo vivo que estamos construyendo entre todos. Si resuena contigo, te invito a quedarte, a suscribirte, a ser parte de esta red. Nos encontramos pronto, Raíces del Cielo, el domingo en Ecos de Luna, con la luna nueva en el grado de maestría de Capricornio a 28 grados. Hasta entonces, que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao.